algunos de ellos tienen estrabismos horizontales y verticales asociados, entonces son estrabismos un poquito más complejos que vamos a tratar de puntualizar bien cuáles son las características que los identifican para que ustedes lo puedan identificar, valga la redundancia, en su práctica diaria, ¿no? Entonces, comienza Pablo con el seminario del día de hoy que habla de las generalidades de los estrabismos paralíticos. Bien, doctora, ¿se mueve la flechita? Sí, bien. Está perfecto. Bien, perfecto. Entonces comenzamos. Bueno, como bien ya comentó la doctora, hoy vamos a dar inicio a lo que son los estrabismos paralíticos, las parálisis. Para el día de hoy les hablaré sobre las generalidades de estos estrabismos, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Comenzamos. Bueno, entonces tenemos algunas características que corresponden a dos términos muy importantes en estos temas que vamos a dar el día de hoy y mañana, que corresponden a lo que son las parálisis o la parálisis, en ser una parálisis total o una parálisis parcial. Entonces, tenemos varias características aquí que se las voy a nombrar, son muchísimas más, pero debemos estar pendientes de que estas parálisis o parálisis se pueden presentar de manera espontánea, pueden también tener un síndrome clínico ya establecido, son de vital importancia. ¿Por qué? Porque puede ser una emergencia o puede comprometer la vida del paciente, y que todas estas características las vamos a encontrar en los parálisis de los nervios o de los músculos extraoculares. Entonces, para hablar de las parálisis, podemos entrar en dos grandes categorías, que son las parálisis congénitas y las adquiridas. Entonces, las parálisis congénitas se establecen entre la cuarta y la quinta semana de gestación, cuando hay un mal desarrollo del mesodermo sobre los músculos extraoculares. Entonces puede presentarse como ausencia de los músculos, como la transformación fibrosa entre estos, con dicha fusión entre los mismos. Pueden producirse bandas musculares aberrantes y que también se pueden remontar lo que son las anomalías en las inserciones de cada uno. Hay unas hipótesis que corresponden a lo que es la etiología de la parálisis congénita, que corresponden a los antecedentes obstétricos, entre lo principal que corresponde a lo que son los partos normales o por forceps, en donde se pueden hacer por presión de las paredes orbitarias, y estos pueden provocar hemorragias o lesiones graves que pueden conllevar a una parálisis o a desarrollar una parálisis posteriormente. Pero, como les comenté, esto es una hipótesis. Sin embargo, también se ha comprobado que en las cesáreas segmentarias también pueden presentarse este tipo de lesión. En las parálisis infantiles, entonces, encontramos tres grandes antecedentes, o que son más frecuentes en este caso, que son los traumatismos craneales, los procesos infecciosos o virales y tumores, bien sea cerebrales o en vecindad de la órbita, y que pueda atribuirle la causa. Entonces, dentro de las crías tenemos un sinfín de etiologías que a continuación les estaré nombrando de manera algo rápida, y se las clasifico de la siguiente manera. Podemos encontrar etiologías traumáticas, como por ejemplo fracturas del piso de la órbita y todos aquellos traumatismos craneoencefálicos en sus diferentes presentaciones. Podemos encontrar procesos infecciosos, procesos inflamatorios y virales, y enfermedades del sistema nervioso central, como los tumores o la hipertensión intracraneana, que son muy, muy frecuentes cuando hablamos de las parálisis. Encontramos también lo que son las causas metabólicas, que corresponden principalmente a la diabetes mellitus o la hipertensión arterial sistémica, y todas aquellas enfermedades debilitantes como la miastenia gravis o la miositis. Hay un conjunto de parálisis oculares aisladas, de las que no se tiene causa desconocida, que también se pueden investigar o tienen un gran desarrollo, que son las parálisis. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos sobre las fracturas traumáticas o fracturas de la órbita, como por ejemplo la fractura del piso orbitario, que es una de las más frecuentes, y que esto puede conllevar
de manera brusca o una impotencia funcional de los músculos con atrapamiento de los mismos, puede producirse un hematoma, o también cuando encontramos causas sobre traumatismo con heridas perforantes de los músculos extraoculares. Como les comenté, las craneales podemos encontrar en traumatismos oculares cerrados, hay que tenerle cuidado a esto. ¿Por qué? Porque se puede producir una lesión directa cerebral, y esto puede progresar a un hematoma que puede comprimir los núcleos del tronco cerebral y por lo tanto producir una parálisis de cualquiera de los nervios, bien sea en el sexto, el tercero o el cuarto par craneal. Entonces, les comentaba que las enfermedades del sistema nervioso central son causas frecuentes cuando se presenta una parálisis. Entonces, la principal puede ser una hipertensión intracraneal por algunas de las etiologías que ya les mencioné, los tumores intracerebrales, los síndromes meningios, los síndromes vasculares, las enfermedades degenerativas, todos aquellos procesos que puedan comprometer de manera la vía inervacional de los músculos extraoculares. Entonces, entramos en lo que es hablar del estrabismo paralítico. El estrabismo paralítico tiene dos grandes relaciones que podemos encontrar. Pueden ser las divisiones primarias y las secundarias. Esto va a conllevar a lo que es una parálisis. Y en este caso nos enfocamos a un estrabismo paralítico, que siempre va a ser incomitante. Ya les voy a explicar. Cuando ocurre cuando tenemos alguna causa de las que ya les mencioné, y hay una parálisis o una pared de algún nervio o algún músculo, se van a desarrollar una serie de fenómenos que se les conoce como secundarismo a las parálisis. Entonces, en primera instancia, encontramos lo que es la hiperfunción de su antagonista. Entonces, este antagonista se va a diferenciar de su músculo yunta, y que este también va a tener una inhibición de su antagonista. Entonces, tenemos un tercer grupo que corresponde a estos fenómenos, que son los músculos hiperfuncionantes y la tendencia a la comitancia. Ya les explico. Entonces, el estrabismo paralítico, vamos a tener una relación entre el ojo dominante y el ojo fijado. Por ejemplo, en la desviación primaria, vamos a encontrar que el paciente va a fijar con el ojo sano y que va a producir una mayor hiperfunción que corresponde a lo que les mencioné ahorita, el secundarismo del músculo paralizado, y que aparece de manera reciente. Entonces, la desviación secundaria es todo lo contrario, es cuando el ojo afectado fija, y en este caso se desarrollan los fenómenos o los procesos secundarios más fuertes. Ya les voy a explicar. Entonces, aquí, en la primera imagen, imaginemos, o les planteo de que tenemos una parálisis del recto externo derecho, y el paciente va a tener una desviación hacia adentro. El ojo izquierdo está fijando normalmente, y entonces, ¿qué pasa? Los músculos en su proceso de inervación o de leyes de correspondencia motora, para poder mantener una fijación, entonces va a recibir los mismos estímulos nerviosos. Es decir, que el recto externo derecho va a tener su músculo yunta, va a ser el recto interno izquierdo. Entonces, el antagonista de este recto interno va a ser recto medio, va a ser el recto lateral izquierdo. Entonces, cuando tapamos el ojo que está paralizado, en este caso sería el recto externo derecho, el ojo izquierdo se mantiene normal. Se mantiene normal porque su correspondencia, su ley, o en este caso la ley de Gene, está trabajando de manera eficiente, normal, mientras que tanto el músculo recto externo derecho está produciendo el recto externo derecho no está contrarrestando esta acción, sino que se desvía porque el estímulo no está llegando de manera igual y va a tener una desviación hacia adentro. Entonces, por tanto, el ojo fijador va a ser, la desviación primaria va a ser del ojo izquierdo, y en este caso pasamos a la segunda imagen, en donde el ojo fijador, o vamos a estimular el ojo que estaba
paralizado, en este caso sería el recto externo derecho, estaba paralizado. Vamos a ocluir el ojo contrario, que era el sano, y podemos evidenciar de que el ojo fija, ¿ok? Fija, pero de manera eh, obligatoria, por decirlo así, porque los impulsos nerviosos están llegando demasiado hacia este recto, lo que hace que el recto interno, por ley de Henning, del ojo izquierdo, haga una desviación. Y esto se conoce, o es lo que se denomina como desviación secundaria. Entonces, dentro del secundarismo vamos a encontrar cuatro características. Entonces, la primera es una parálisis primaria del recto lateral. Entonces, aquí le coloqué un ejemplo. Entonces, tenemos una parálisis primaria del recto lateral derecho, esta que está acá. Tenemos una desviación hacia adentro y la contractura del recto medio de su mismo lateral, ¿okay? Va a estar recibiendo por ley de Charrington mayor inervación que se va a representar como una contractura y por eso el ojo se va hacia adentro. Entonces, ¿qué está pasando en el ojo izquierdo? Va a haber una contractura del músculo yunta, en este caso el recto medio, y va a haber una inhibición secundaria del recto lateral izquierdo. Eso es lo que se representa o lo que se presenta durante los secundarismos, en este caso de estrabismo paralítico. Y estos secundarismos también tienen tendencia a la comitancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al principio la función de este músculo se va a limitar al campo de acción del músculo paralizado. Con el tiempo, la hiperfunción con el tiempo, se va a hiperfuncionar su antagonista. Y entonces vamos a tener una fuerza entre estos dos músculos, el agonista y el antagonista, y con el tiempo es un tiempo variable que no se puede precisar, esto va a conllevar a todas las posiciones de la mirada, la misma dirección que teníamos en el músculo paralizado, que luego pasó el tiempo que varía un poco a la hiperfunción de su antagonista y posteriormente la misma distancia o el mismo ángulo de desviación se presentó en casi todas o todas las posiciones de la mirada. Entonces, esto nos crea signos y síntomas como en toda entidad clínica. El síntoma cardinal o el síntoma principal y el síntoma que hace llevar al paciente, excepto de que sean algunos niños, a la consulta es una diplopía binocular. Lo primero que se presenta el paciente o la queja del paciente, el motivo de consulta va a ser que ve doble. Excepto en los niños de que los padres los llevan porque está desviando, ¿no? Mete el ojo de hace 4 días para acá. Entonces hay que estar pendiente de lo que es el comienzo. Ya hablé que puede estar establecido algún proceso o puede ser un comienzo súbito. Y en muchas oportunidades, por ejemplo, en adultos aparentemente sanos, pueden confundirse con una visión borrosa. Otro de los síntomas de los signos que se pueden presentar es la posición compensadora de la cabeza, en este caso, una tortícula que se puede presentar para que el paciente suprima la diplopía que tiene o la sensación de visión doble. El paciente puede ir con el ojo tapado y va a tener también algunas falsas localizaciones, movimientos tórpidos para realizar para localizar algún objeto, etc. Tenemos también síntomas generales, dependiendo la causa, dependiendo los antecedentes del paciente, que pueden presentarse como desde un toque del estado general, cefalea, náuseas, vértigo, y esto también puede confundir a veces la clínica. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, como en toda enfermedad, tenemos que hacerle una historia clínica con un pertinente interrogatorio, antecedentes familiares, personales y oftalmológicos, evaluando la huesa visual. Si el paciente dice de que veo doble, entonces tenemos que estar pendiente de que si es una diplopía monocular o binocular. En estos casos de parálisis, la diplopía es binocular. ¿Okay? La biomicroscopía, vamos a
de lo que son las pupilas, porque esto nos puede dar signos de alguna alteración intracraneal, y el fondo viejo que nos puede ayudar muchísimo en todas, sobre todo en las enfermedades de retinopatía, ya sea diabética, hipertensiva, que nos podemos evidenciar en la consulta. Después evaluamos lo que es la motilidad ocular y cómo vamos a hacer esto. Bueno, primero tenemos que ver la posición compensadora de la cabeza, que típicamente el paciente va a inclinar la cabeza dependiendo de la acción o el músculo que esté afectado. Por ejemplo, si el músculo recto externo derecho, hay una parálisis del mismo, el paciente siempre va a girar o se va a recostar sobre su hombro izquierdo, o sea, lo contrario al músculo que está afectado, para tratar de compensar la diplopia. Entonces evaluamos lo que son los movimientos oculares, que en las versiones y versiones podemos ya tener un método para diagnosticar un músculo paralizado, con el cohete simple en este caso, y que también tenemos que manejar de manera multidisciplinaria, bien sea conociendo la causa, es un paciente que llegó a la emergencia por un traumatismo, llegó al residente a pasar la interconsulta porque es un traumatismo craneoencefálico, bueno, o es un paciente diabético, o es un paciente con algún tumor cerebral, un paciente que está recibiendo quimioterapia por algún sea cerebral, todas estas cosas que tenemos que manejar de manera multidisciplinaria. Algunos exámenes pertinentes, disociantes, para evaluar la diplopía, ya hemos evaluado esto en otras clases anteriores, sobre el test de Hess-Lancaster, el test de rojo-verde, la orilla de Maddox o el método de Francisquet. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas que puede presentar o que se tienen que tener en cuenta para poder evaluar a un paciente? Entonces, dependiendo si es congénita o adquirida. Si es congénita, se refiere al paciente para operarlo lo más pronto posible, indiferentemente de la edad que tenga. Tan pronto se haga el diagnóstico, se puede operar. Esto proviene de la ambliopía, y la tortícolis también es una indicación quirúrgica porque se tiende a tener desequilibrios neurosensoriales o cervicales, en este caso bastante severos, y que normalmente cuando es congénito aparece entre los 18 y los 24 meses. Y hacia la cría vamos a identificar la causa para poder evaluar de manera multidisciplinaria la posible cirugía, y que se mantenga por lo menos estable durante 6 meses, o que la diplopía esté sumamente descompensada. Ok, ¿cómo el tratamiento médico? El tratamiento médico es algo controversial, sin embargo, bueno, evaluar la causa con respecto a cada especialidad médica. Y la parte de oftalmología, bueno, disminuir la contractura del agonista. Este criterio también de cirugía, en vista de que cuando hay músculos hiperfuncionantes, de que se mantienen por mucho tiempo contracturados, se puede manifestar en casi todas las posiciones primaria de la mirada, y esto es algo bastante difícil, ¿no?, para el paciente. Y que está indicada la toxina botulínica en estos casos. El tratamiento quirúrgico depende de muchos factores, pero bueno, aquí les puedo presentar de que hace rato les hablé de que teníamos un músculo paralizado, en este caso podría ser un refuerzo del músculo que está lesionado, un debilitamiento del antagonista, ya hablamos de que está hiperfuncionando, o del sinergista contrario, o un refuerzo del antagonista contralateral. Bueno, gracias. Bueno, Pablo, faltaron cositas. Necesitas haber profundizado mucho más en algunas cosas, ¿no? Okay. Pero vamos a ir detallando cosas. Lo primero, ¿qué es una parálisis y qué es una paresia, Pablo? Doctora, una parálisis es una pérdida total del funcionamiento de un músculo. Una paresia es parcial o incompleta.
¿Y cómo yo hago ese diagnóstico? ¿Cómo sé yo si un paciente tiene una parálisis o el paciente tiene una paresia? Bueno, dependiendo de los movimientos o las posiciones diagnósticas de la mirada, en este caso, para evaluar cada músculo. ¿Cómo sé yo si tengo una parálisis de un sexto nervio? ¿Y cómo la diferencio de una paresia del sexto nervio derecho? Porque en la parálisis va a estar el recto, el recto externo, derecho. Parálisis del sexto nervio derecho. Ajá. Bueno, hay limitación para la abducción después. Completa, no va a pasar el eje visual. Y si yo te digo que yo puedo tener un paciente con una recuperación total de una parálisis del sexto nervio y el paciente no pasa la línea media y está totalmente recuperado. Hay que operarlo. No, no hay que operarlo. O sea, el hecho de que no pase la línea media no significa que tiene una parálisis. A veces puedo tener una parálisis totalmente recuperada, o sea, ya no hay parálisis y el paciente no pasa la línea media. ¿Cómo sé yo para diagnosticar eso? ¿Cómo hago yo para diagnosticar eso? Le digo, este paciente ya no tiene parálisis o este paciente tiene una paresia y no pasa la línea media. ¿Alguien lo sabe? Tendría que hacer un test de deducción forzada para ver si el problema es restrictivo. Muy bien. Hay que hacer un test de deducción forzada, ¿sí? Y si no pasa la línea media, yo hago un test de deducción forzada y es positivo. ¿Qué significa, Valeria? En ese caso habría una restricción del músculo recto interno y tendría que ver si, o sea, por qué es la restricción. Si fue secundaria. No necesariamente. Ajá, no necesariamente es una parálisis. Claro, exacto. Puede ser que esa restricción sea secundaria de la parálisis o puede ser que sea primaria, pues, o sea, de un problema restrictivo de allí, una cirugía previa. Muy bien. ¿Y cómo sé yo, entonces, cómo lo diagnostico clínicamente? Ya yo sé que no pasa la línea media, le hago el test de deducción forzada, no pasa la línea media, es reducción activa, ¿cierto? Ajá. Le hago el test de deducción forzada o test de deducción pasiva y sale positivo. O sea, hay una restricción del recto medio derecho. ¿Sí? ¿Cómo sé yo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Valeria. Eso puede ser una restricción propia del recto medio, imagínense, una enfermedad tiroidea, por ejemplo, ¿sí? Y tiene una contractura del recto medio por una hiperfunción del recto medio, por un engrosamiento, por una miopatía tiroidea, ¿sí? O puede ser un secundarismo de una parálisis previa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé yo que es una o es la otra, Valeria? Yo había leído algo de un test, o sea, no el de deducción forzada, sino el test de fuerza generada, algo así. El test de fuerza generada. Y entonces, ¿cómo es el test de fuerza generada? Ok, entonces el test de fuerza generada se utilizan dos pinzas, ¿ok? Entonces, ¿dónde me paro? me voy a parar al contrario que cuando hago el de la restricción, ¿no? O sea, no. Bueno, ¿dónde me paro? Si te paras contrario, pero ¿dónde me paro? ¿Qué me interesa? Claro. ¿Qué quiero hacer en ese test? O sea, pruebo si siento alguna fuerza para cuando él va al lado propio de la desviación. O sea, por ejemplo, si es el recto lateral, que yo estoy sospechando que está mi recto lateral derecho. Ajá, recto lateral derecho. derecho. La aducción del recto lateral derecho está alterada, no pasa la línea media.
Ya yo sé, porque el test de aducción forzada me dio positivo, que hay una restricción del medio. Exacto. Ahora voy a hacer el test de fuerza generada. ¿Y dónde me paro? Me paro. ¿Qué músculo me interesa evaluar? El recto lateral. ¿Y dónde pongo la pinza? Allí en ese lado. En el recto lateral, ¿sí? Sobre la inserción del recto lateral. ¿Y qué le digo al paciente? Le digo que mire hacia afuera, o sea, como si fuese a hacer el movimiento del recto lateral. Que mire a la derecha, porque estoy hablando del recto lateral derecho. Ah, exacto. ¿Sí? ¿Y qué debo sentir? ¿O no sentir? Exacto, si es una verdadera paresia o parálisis, no debo sentir nada, o sea, no hay fuerza, no hay ningún tipo de fuerza. En cambio, si es por solo restricción primaria del recto interno, entonces sí se siente una fuerza, aunque no es suficiente para llevar el ojo hacia allá. Exactamente, siento en la pinza que hay un movimiento. Lo siento en la pinza, ¿sí? Y lo que no me lo deja llevar para allá es la restricción que tengo en el recto medio, ¿sí? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bueno, parece oír puro sí. Fíjense. Entonces, una paresia es una parálisis incompleta. No es el término correcto. Una paresia es una parálisis parcial de un determinado músculo, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de parálisis o de paresia, estamos hablando de su inervación, ¿sí? Ya lo vamos a discutir ahí por ahí, algunas cositas que también se dijeron en el seminario. Entonces, en la paresia yo tengo algo de fuerza. En la parálisis yo no tengo nada de fuerza, ¿ok? ¿Y eso cómo lo puedo determinar? Lo tengo que determinar bien sea con las aducciones activas, con el test de aducción forzada, aducciones pasivas y el test de fuerza generada. Si no, yo no puedo saber si hay una verdadera parálisis o paresia o hay una restricción, ¿ok? Entonces, ese es el primer término que tienen que tener claro. ¿Qué es una parálisis y qué es una paresia y cómo lo puedo diagnosticar clínicamente? Otro término que utilizaste al principio de la clase son las parálisis congénitas y las parálisis adquiridas. Kimberly, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ajá. Entonces, ¿cuándo hablamos de parálisis congénita y cuándo hablamos de parálisis adquirida? Parálisis congénita sería menor de los 6 meses y adquirida después de los 6 meses. Ese es el término. Parálisis congénita antes de los 6 meses. Parálisis adquirida después de los 6 meses. Exactamente igual que cualquier otro estrabismo, ¿ok? Utilizaste el término de parálisis infantil. Pero ese no es un término, ese término puede confundirnos, porque cuando estabas hablando de las parálisis infantiles, estabas hablando de las parálisis en los niños. Y realmente, acuérdense que el término congénito puede ser sustituido de la misma manera por término infantil. Todo lo que nosotros veamos en estrabismo, que diga infantil, es congénito. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de cataratas infantiles, hablamos de las cataratas congénitas, ¿ok? Infantil es todo lo que aparece en estrabismo, es todo lo que aparece antes de los 6 meses, ¿ok? Entonces no vayan a confundirse con las parálisis en los niños, porque podemos tener parálisis en los niños adquiridas, ¿sí? Pero no se llaman infantiles. Las infantiles son las congénitas y son las que aparecen antes de los 6 meses. Y después de los 6 meses, las adquiridas, ¿ok? Viendo. Ajá. Entonces, fíjate, tú, Pablo, cuando estabas hablando de las parálisis adquiridas traumáticas, mencionaste las fracturas de piso de órbita con el atrapamiento del músculo recto inferior. ¿Eso es realmente una parálisis?
No, bueno, eso ya, bueno, cuidar, no sé si utilizar el término adecuado, pero leí que se podría decir que es una parálisis mecánica o funcional del músculo, o sea, Claro, no es pero lo no es bueno, yo realmente no, una parálisis, ¿sí? De hecho, es un estrabismo restrictivo. Entre los estrabismos restrictivos están las fracturas de paredes orbitarias que atrapan los músculos, ¿ok? La única forma de que una fractura de piso de órbita origine una parálisis es que esa fractura de piso de órbita, alguno de los fragmentos óseos, se desplace y lesione la rama inferior del tercer nervio que pasa por allí, sobre todo en la parte, obviamente en la parte posterior, antes de penetrar al